La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares, divididas en dos alianzas. La Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. La Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando. Según avanzaba la guerra, Italia, el Imperio del Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Las causas de la Primera Guerra Mundial son heterogéneas, pero la combinación de todas ellas dio lugar al estallido de la Gran Guerra en 1914, finalizando en 1919, dejando entre 9 y 15 millones de muertos. Entre las causas de la Primera Guerra Mundial y la intervención tardía en el conflicto de los Estados Unidos se destacan algunas. La primera causa: militarismo. Desde comienzos del siglo XX, Europa vivía una auténtica carrera armamentística, siendo más pronunciada en Alemania y en Gran Bretaña. En este último país se centró particularmente en refuerzos de su marina. Además, tanto en Alemania como en la Rusia de los zares, los militares obtenían cada vez más poder y se inmiscuían en las políticas del día a día. Imperialismo. Desde aproximadamente la segunda mitad del siglo XIX, las grandes potencias europeas emplearon grandes cantidades de recursos y tiempo para lograr el control de regiones enteras de África y Asia, con el fin de controlar sus materias primas. Esto llevó a enfrentamientos continuos entre las grandes de Europa, que tenían los ojos puestos en los mismos territorios. Nacionalismo. Por parte de naciones y por parte de grupos étnicos que se consideraban a sí mismos como naciones, pero que formaban parte de imperios multiétnicos, por ejemplo, italianos, eslavos o magiares dentro del imperio austrohúngaro. En los años que predecieron al estallido de la Primera Guerra Mundial, varios países firmaron tratados de defensa mutua. Esto quería decir que si un país era atacado, su aliado debería apoyar su defensa entrando también en guerra. En 1914, las alianzas más importantes eran las formadas por la Triple Entente y la Triple Alianza. El hecho que prendió la mecha al gran polvorín: el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el archiduque heredero de la corona imperial austrohúngara, y su esposa fueron asesinados el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Bosnia de Sarajevo, en aquel momento parte del imperio, por el nacionalista Servio Gavrilo Princip, miembro de la organización Mano Negra. Mano Negra fue una organización secreta de carácter terrorista de ideología nacionalista formada por miembros del ejército en el Reino de Serbia. Fue fundada a principios de 1911 y tenía conexiones con algunos elementos paneslavos del gobierno de Serbia. La Mano Negra participó en la planificación y organización del atentado de Sarajevo, el asesinato del heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando de Austria, y de su esposa Sofía. Fin de la Primera Guerra Mundial. En la madrugada del 11 de noviembre de 1918, en un vagón de tren en el bosque de Compiègne, los representantes de las potencias aliadas firmaron el armisticio con Alemania. El hecho ponía fin a la Primera Guerra Mundial, ya que el Imperio Alemán fue la última de las potencias centrales en rendirse. Previamente lo habían hecho Bulgaria, el Imperio Otomano y el Austrohúngaro. Durante 4 años y 3 meses de guerra, los contendientes movilizaron más de 65 millones de hombres
y se produjeron más de 9 millones de muertos en los campos de batalla, a los que hay que sumar 6 millones y medio de inválidos de guerra, más de 4 millones de viudas y el doble de huérfanos.